Muy bien. La primera carta a Timoteo, capítulo 3. La primera carta a Timoteo, capítulo 3. Hemos estado viendo cada domingo este libro, escrito por el apóstol Pablo a su amigo y discípulo Timoteo. Le escribe a Timoteo para darle el conocimiento de lo que él debe de hacer y cómo debe de portarse en la iglesia de nuestro Señor. Entonces dice en los versículos 14 y 15 de este capítulo 3, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El apóstol escribió esta carta a Timoteo, instruyéndole en cómo debe de vivir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y qué debe él hacer para promover la vida de la iglesia. Hoy vamos a empezar a hablar de el oficio de anciano, pastor, obispo. Usamos estas tres palabras para referir a la misma persona y al mismo oficio, y vamos a hablar acerca de este cargo en las siguientes semanas. Pudiéramos titular este mensaje el cargo de obispo. Y vamos a enfocar solamente en el versículo 1 de este texto. Primera a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. Dice así: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Empieza con estas palabras: palabra fiel. Y no es la única vez en este libro que el apóstol Pablo usa esta introducción para empezar a dar información muy importante. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y luego el capítulo 4 y el versículo 9 dice así: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y en los versículos anteriores a esta frase, palabra fiel, dice en el versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Aquí el apóstol Pablo está dando importantes enseñanzas y usa esta palabra o estas palabras, palabra fiel, para enfatizar la importancia de lo que va a decir enseguida o quizás anteriormente en el caso del capítulo 9 o del capítulo 4, versículo 9. Para dar énfasis a estas enseñanzas. Palabra fiel.
nos va a decir algo de mucha importancia. Quiere enfatizar esto. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Alguno en la Reina Valera, si alguno aspira. Esa palabra masculina, y por el contexto general, nos damos cuenta de que el obispo debe de ser un hombre. Debe de ser un hombre. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Debe de ser un hombre. Nos damos cuenta de esto también en el hecho de que tiene que ser marido de una sola mujer. Nos damos cuenta de este requisito en el hecho de que dice que los ancianos deben de ser aptos para enseñar. Y en otros textos indica que los que enseñan en la iglesia deben de ser varones. En nuestro contexto cultural, preguntamos, ¿no son las mujeres igualmente dotadas y capaces para hacer esta obra, hacer este trabajo? Y no es cuestión de capacidades, no es cuestión de habilidad. Muchas veces encontramos a mujeres mucho más capaces en el aspecto de la comunicación, ¿verdad? En cuestión de palabras, que nosotros los varones. Pero Dios tiene sus razones de darnos estas instrucciones. Y no es cuestión de habilidades o capacidades, sino del llamado de nuestro Señor y del orden que Él ha dado a su iglesia. Ahora, claro que las mujeres sí son capaces y en veces hasta superiores que nosotros, pero el liderazgo de la iglesia no es el papel que Dios tiene para ellas. Dios les ha dado estos dones con otros propósitos. Claro que para edificar a la iglesia y para ayudar a sus esposos y para enseñar a sus hijos, etc. En el contexto correcto, Dios da dones a las mujeres igual que a los hombres y hasta dones de enseñanza, pero de ser utilizados en el contexto bíblico. Nosotros como esposos beneficiamos mucho de gran manera prestando atención a los consejos de nuestras esposas. Y Dios nos da a nuestra esposa, nuestra ayuda idónea, con el propósito de ayudarnos. Y puede ser una consejera muy cerca, demasiado cerca a nosotros, que conoce toda nuestra vida y nos puede ayudar. Seguimos. La siguiente palabra que quisiera ver aquí es la palabra aspira. Si alguien aspira, si alguno aspira al cargo de obispo, aspira. Esa palabra habla de un fuerte deseo de tomar este trabajo, de realizar este trabajo. La palabra orego en el griego, traducida aquí, aspira, habla de extender la mano para tocar o para agarrar algo. Con respecto a la aspiración para el obispado, veo dos posibles errores en los que pudiéramos caer. Pudiéramos, en primer lugar, caer en el error de
el hombre que es más bien como un político que se lanza para el puesto. Usa toda su influencia, quizás su dinero, quizás sus habilidades naturales para agarrar este puesto, con el propósito quizás de influir en las vidas de otros, con el propósito de tener poder e influencia, con el propósito, en algunos casos, de enriquecerse, aunque es la excepción. Pero esto sí sucede. Entonces, la persona que anhela autoridad, honor, poder, reconocimiento y hasta dinero, esa persona se lanza para el puesto como si fuera un candidato político, con alabanzas para sí mismo y buscando impresionar a todos los demás con sus cualidades superiores. Esto es un error. Y esto no es anhelar dar su vida por la iglesia, como Cristo hizo por nosotros. Cristo dio su vida por la iglesia, y los líderes de la iglesia, en cierto sentido, tendrán que dar su vida también. Claro que no de una forma equivalente a la forma en que Cristo dio su vida. Pero dijo el apóstol Pablo que de buena gana gastaría lo suyo y se gastaría a sí mismo con tal de beneficiar a la iglesia. Y esa debe de ser la actitud que tiene el líder de la iglesia o los líderes de la iglesia, de dar su vida por la iglesia. Otro error en que pudiéramos caer es el error de la falsa humildad. La falsa humildad que dice, no se vale querer el puesto, no se vale hacer esto, no. Esto es santo, no puedes buscar hacerlo o tomar este puesto o no debes de ni pensar que algún día pudiera ser digno de este puesto. Eso también es un error. Aquí menciona la necesidad de el deseo de realizar este trabajo. Debe de haber una aspiración en los que van a ser los líderes de la iglesia. Debe de haber una aspiración para el puesto de obispo que nos motiva a buscar madurez en Cristo y que nos motiva a sacrificarnos a nosotros mismos. En el hombre que va a ser líder en la iglesia, debe de haber esta actitud, un deseo de realizar el trabajo. Y los requisitos que vamos a estudiar en las siguientes semanas simplemente describen un cristianismo maduro, una persona madura en la fe. Así se ve la madurez en Cristo. Fe en Dios que produce piedad, el fruto del Espíritu, correcta relación con la iglesia, la familia y los de afuera. Es posible que tú nunca serás llamado por Dios para ser obispo en su iglesia. Es posible que jamás serás llamado por Dios para ser obispo en su iglesia. Pero nunca pierdes nada esforzándote para crecer espiritualmente y llenar los requisitos de obispo en la iglesia de nuestro Señor.
o llenar los requisitos, que son cualidades espirituales, ¿verdad? La iglesia local necesita a hombres con el deseo de poner sus vidas para el bien de la iglesia. Quizás esto es uno de nuestros mayores limitantes y quizás siempre ha sido uno de nuestros mayores limitantes. Y para Dios no hay tal cosa como limitantes. Pero nosotros sí tenemos nuestras limitaciones y algo que nos limita mucho es la falta de varones que aspiran al cargo de obispo. Así que la iglesia local necesita a estos hombres. Es importante que el obispo desea este puesto. Si un hombre me dice, yo no quiero ser pastor, está bien. Dios nos llama a todos y a tomar este puesto, ¿verdad? O a llevar a cabo este trabajo. Dios nos llama a todos. Y Dios puede dar el deseo al que Él quiere llamar. Y si uno dice, yo no lo quiero, es mejor que no sea nombrado pastor en la iglesia. Entonces es importante que el obispo desea el puesto. No es por obligación, sino de buena gana. Es de buena gana que los verdaderos pastores realizan su trabajo. En Primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro habla a los ancianos y vemos que el texto bíblico usa como sinónimos las palabras ancianos, obispos. Y dice aquí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha sido revelado, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y luego habla de la recompensa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. No es por obligación, sino voluntariamente. Los pastores llamados por Dios llevan a cabo su trabajo. Y no es un agravio al hombre llamado por Dios sacrificarse a sí mismo para el bien de la iglesia. Un texto que más o menos cité, de 2 de los Corintios, capítulo 12, 2 de los Corintios 12, versículo 15. Aquí el apóstol Pablo habla de su actitud cuando se trata de sacrificarse para el bien de la iglesia. Dice en el versículo 15: y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. El deseo de sacrificarse por el bien de la iglesia local
es el corazón del pastor. Regresamos a nuestro texto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Cargo de obispo. Vamos a hablar de estas palabras. La palabra griega es episkopes, que significa supervisor. Y esta palabra describe el papel del anciano de la iglesia. Es un supervisor en la iglesia local. Cuando Pablo habla de estos mismos requisitos en el libro de Tito, él usa la palabra presbíteros, que significa ancianos, para referir a las mismas personas. Esto indica que los dos términos son intercambiables. Y en Hechos capítulo 20 se usan las dos palabras de forma sinónima, como palabras intercambiables. El obispo o presbítero es un oficio en la iglesia local. Y no hay justificación bíblica para un oficio formal sobre las iglesias de una región. El cargo de obispo es un trabajo. Es un trabajo. No es solo lujo, no es solo influencia, es trabajo. Buena obra desea hacer. Y como leímos ahorita en Primera de Pedro, el Señor que lleva a cabo este trabajo lo debe de hacer voluntariamente, pero menciona ahí también que es un trabajo. Pastoreen, dice. Por eso llamamos a los ancianos o obispos pastores. También en Efesios capítulo 4 no habla de personas como pastores, pero habla del don de pastorear que el Señor da a ciertos hombres, a su iglesia, pues. Obispo, supervisor; anciano, un líder maduro; pastor, el que trabaja para la protección, guianza, alimentación, bienestar del rebaño de Dios. Es un trabajo. Y Dios es quien nos pone el perfecto ejemplo. Él es el pastor por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor de los pastores. Y estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de cómo Él pastoreaba a sus discípulos y a otras personas. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Salmo 95, Dios es el pastor del rebaño. Jesús es el gran pastor de las ovejas, en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Pero Dios a la vez usa a hombres para pastorear a su pueblo. Dios usó a Moisés para pastorear el pueblo de Israel durante años. También se refiere a David como alguien que pastoreaba el pueblo de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 78. David era el rey pastor. Empezó su
vida pública como un pastor de ovejas. Y en Salmo 78, versículos 70 y 71 dice así: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios usa a hombres para pastorear a su pueblo. Esto hacía Dios en el Antiguo Testamento y Dios sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Cuando los pastores son fieles, es de mucho beneficio al pueblo de Dios. Y cuando los pastores pecan, como pecó David en contra de Dios en el caso de Betsabé, eso trajo sufrimiento sobre el pueblo de Dios. Dios reprende a sus pastores en veces. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, Dios reprende a los pastores del pueblo de Israel, los que los guiaban, los que los dirigían, sus líderes espirituales. Ezequiel 34, empezando con el versículo 1. Entonces vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ellos no apacentaban el pueblo, sino a sí mismos. Se aprovechaban del rebaño. En vez de tener la actitud de darse a sí mismos por el bien de la iglesia bajo su cargo, ellos buscaban sacar provecho de los que estaban a su cargo. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores
y demandaré mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño. El día en que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo volveré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Los apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabrios. ¿Les parece poco comer de los buenos pastos para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después enturbian el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto ustedes han empujado con el costudo y con el hombro, y han embustido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor, y los apacentará mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos o de ellas. Yo, el Señor, he hablado. El Señor corrigió a sus pastores bajo el antiguo pacto, y apunta el Señor hacia adelante, hacia nuestro perfecto pastor, nuestro Señor Jesucristo, quien es el pastor por excelencia. Y todo pastor humano, o que es mero hombre aquí en el mundo, es un subpastor de nuestro Señor Jesucristo y rinde cuentas a Él. Entonces vemos que este trabajo de ser
anciano obispo en la iglesia de nuestro Señor es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad delante de Dios. Ahora volvemos a nuestro texto y vemos que las últimas palabras son de este versículo: buena obra desea hacer. El cargo de obispo es una buena obra, un buen trabajo. El que desea tener este oficio o este puesto legítimamente desea el trabajo. No busca honor, no busca promover su vida profesional. Busca servir a otros. Busca trabajar para el Señor. Pudiéramos leer Ezequiel 34 como una exhortación a fidelidad en ese trabajo. Una exhortación a ser fieles en buscar a la descarriada, vendar a la herida, curar a la que está dañada, promover el bienestar del rebaño de Dios. Cuando uno tiene ovejas, tiene que estarlos vigilando siempre, ¿verdad? Es bueno salir varias veces a la semana para ver las ovejas. Aunque tengo subpastores que me ayudan, ¿verdad? Que echan el agua y que les dan su alfalfa y su paja de frijol. Muy bien, qué bueno. Pero es bueno también salir de vez en cuando, 1 o 2 veces a la semana, para ver cómo están. ¿Se están engordando? ¿Se ven flacas? ¿Cómo se ven? El trabajo de pastorear a las ovejas no es tan diferente al trabajo pastoral, de buscar al creyente que quizás está ahora adolorido y buscar orar con esa persona, visitar a la persona que está triste en el momento, o quizás un hermano que ha salido del camino, buscarlo y tratar de volverlo al redil. Otro texto que describe este trabajo es Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 17. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de los líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo tenía prisa para llegar a Jerusalén. Así que en vez de llegar a Éfeso, él pidió que los ancianos de la ciudad de Éfeso salieran a su encuentro en el pueblo que se llama Mileto. Y dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo,
Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí de declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Entonces, en estos versículos vemos la gran importancia de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? La gran importancia. Yo les he predicado fielmente la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque les he declarado fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil. Qué bueno que el apóstol Pablo podía decir esto. Y es bueno cuando un pastor hoy en día puede decir algo parecido. Les he predicado todo el consejo de Dios. Por temor a los hombres o por inconveniencia propia, no me he dejado influir por estas cosas, sino he predicado la palabra de Dios fielmente. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El cuidado que los pastores, los ancianos deben de tener de sí mismos, de no caer en las tentaciones del diablo. El diablo muchas veces enfoca sus ataques en contra de los líderes de la iglesia. Leí en esta semana varios de los padres de la iglesia, entre Pablo y después del apóstol Pablo, en las siguientes generaciones. Y casi universalmente ellos dicen, el pastor tiene que cuidarse mucho porque vendrán muchos ataques espirituales en su contra. Satanás buscará tumbarlo. Tengan cuidado de sí mismos. Y no debemos de esperar que en nuestra época esto no sea necesario. No, tenemos que cuidarnos, guardar nuestra relación con el Señor, guardar nuestra relación en la familia, cuidar nuestra propia
vida de vida devocional delante de Dios. Caminar con el Señor a diario. Tengan cuidado de sí mismos. Y luego dice, y de toda la congregación. Y esto es lo que los pastores de Israel en Ezequiel 34, lo que ellos no hicieron. El Espíritu Santo les ha hecho obispos. El Espíritu Santo es quien les ha dado este trabajo. Y están cuidando el pueblo que Cristo compró con su propia sangre. Cristo los ama demasiado. Cristo los ama mucho, tanto que entregó su vida por ellos para salvarlos. Luego dice en el 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Seguramente los líderes de la iglesia de Éfeso sintieron tristeza y a la vez debían de haber sentido agradecimiento con el apóstol Pablo, ¿verdad? Por todo el tiempo que él invirtió en sus vidas, el ejemplo que él les puso del sacrificio necesario para los líderes de la iglesia. Agradecidos también por las advertencias que él les dio. El apóstol Pablo sirve como un excelente ejemplo del trabajo pastoral. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y en las siguientes semanas vamos a ir viendo los requisitos para los ancianos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo en todo, ¿verdad? Él es quien nos pone el perfecto ejemplo. Él es el perfecto pastor y el único perfecto pastor, el pastor de los pastores, que dio su vida en rescate por nosotros. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Nosotros estamos aquí congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para adorarlo, porque Él dio su vida
en rescate por nosotros. Hoy es el día en que celebramos la Cena del Señor, recordando de la manera en que Él nos mandó hacerlo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Sin este sacrificio no seríamos nosotros pueblo de Dios, no perteneceríamos a su rebaño. Pero Cristo vino para comprar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Cristo dio su vida cuando nosotros aún éramos pecadores. La celebración de la Cena del Señor no es para alabarnos a nosotros o decir cuán espirituales somos, sino es para recordarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ayudarnos a recordar nuestra dependencia en Él. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos por tu iglesia. Gracias por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y por toda su iglesia. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a ti, Padre Celestial. Perdónanos nuestros pecados, te pedimos. Y pedimos, Señor, que seas tú, Padre, glorificado en este tiempo que pasamos juntos, recordando de la forma en que tú nos mandaste el sacrificio de nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén.